Ya, Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todos los lugares y partes del mundo que nos ven a través de la plataforma Zen. Hoy converso con Natacha Reyes, candidata a parlamentaria andina. Me alegro, veo que muy joven, la experiencia debe estar ahí en la militancia política. Usted es candidata por Unión Popular, antes Movimiento Popular Democrático, en fin, la historia suya, la militancia en este grupo político, por favor. Natacha, muchas gracias. muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están mirando a través de distintos mecanismos. Sí, yo soy militante de la Unidad Popular, el ex Movimiento Popular Democrático. Durante toda mi vida he tenido la misma militancia política porque yo creo que una característica importante debemos tener los actores sociales y políticos, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si eres de izquierda, tener una militancia de izquierda y no prestarte en una u otro proceso de carácter electoral, de cambiarse de sector, de organización, porque no representa los objetivos, las tesis y las propuestas que uno puede tener. Es decir, la consecuencia ideológica tiene que marcar el hacer de los seres humanos que están en la política. No este vaivén que estamos acostumbrados hoy a bailar, digamos así, el pasacalle, mañana el paso doble, con diferentes consortes, con diferentes partidos políticos. Bien, ahora, el Parlamento andino, desgraciadamente en la juventud es desconocido. No se sabe cuál es el papel exactamente del Parlamento andino. En la década de los 90 tomó fuerza el Parlamento andino, de Unión Andina, en fin, pero ahora como que ha mermado, como que ha decaído su presencia. ¿A qué crees que se debe esta situación y qué es en sí el Parlamento andino? En primer lugar, me parece a que no existe una respuesta y un trabajo adecuado de quienes forman parte del Parlamento andino. Si en este momento a la ciudadanía le decimos quiénes son integrantes del Parlamento andino, no conoce. Es por ello que llevo la propuesta que, al igual que el resto del pueblo ecuatoriano, el día que trabaja, gana. Por lo tanto, que los parlamentarios andinos ya no ganen un sueldo, sino que ganen dietas de acuerdo al día que trabajan, porque si no, es socapar todo este elemento de vagancia, de negligencia y de no traer resultados al Ecuador en los momentos actuales. Y el otro elemento que me parece una pregunta sumamente profunda de su parte, ¿qué ha pasado? Es los intereses de las grandes potencias de carácter económico que no les interesa la integración y ponen trabas a la integración. A las grandes potencias económicas como Estados Unidos, China, la propia Rusia, la Unión Europea, no le interesan los procesos de integración de los países pequeños. ¿Por qué? Porque cuando negocian con cada uno de estos de manera indistinta, tienen mejores posibilidades de imponer sus opiniones, sus puntos de vista, sus metas desde el punto de vista económico, comercial. Otra cosa es si actuamos en conjunto la comunidad andina. Entonces, este es un aspecto importantísimo a tomar en cuenta, pero también por otro lado, la necesidad que los ecuatorianos, las ecuatorianas, incluso de acuerdo a lo que dice nuestra propia constitución, trabajar fehacientemente por la integración como un objetivo estratégico en el tema económico, comercial, educativo, de seguridad, cultural, entre otros aspectos. Mire, varios son los elementos que, por ejemplo, yo llevo al Parlamento andino, pero dos son ejes transversales en todo mi accionar. Uno tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional de la región andina. Es urgente declarar a esta zona libre de bases militares extranjeras que violentan la soberanía y que lo único que buscan es apropiarse de los recursos naturales. Y en ¿Ya? segundo lugar, por supuesto, recuperar las 200 millas de mar territorial que le pone en desventaja a los pescadores artesanales de los países que tenemos salida hacia el Océano Pacífico. Bien, estamos claros en los dos objetivos, en las dos líneas generales, pero nosotros somos un órgano de la comunidad andina, así se llama de forma técnica, ¿no? Se encarga de representar a los ciudadanos del grupo. Esa representación es en varias áreas. Por ejemplo, organizar o armonizar las leyes de los países miembros.
podemos llegar a este entendimiento cuando aquí en el país ni siquiera entre compadres se ponen de acuerdo. Peor entre países, pues cada uno depende ya sea de una situación política, geopolítica en un lado, geopolítica en otro lado. ¿Crees tú que podrá armonizarse las leyes de los países miembros? Es una necesidad que se armonice la legislación, porque esa es una de las competencias que tiene el Parlamento andino, Ujú. y desarrollar procesos de recomendación en distintas áreas hacia los países que forman la comunidad andina. Y debemos partir por nuestro país. Tenemos un presidente de la República que hace lo que él considera violenta la Constitución, el Código de la Democracia, utiliza toda la infraestructura del Estado ecuatoriano para garantizar los negocios de su familia. Por ejemplo, no podemos olvidarnos cómo movilizó a cerca de 1,000 policías y militares para que se inicie procesos de explotación minera en Palo Quemado, en Ujú. donde actuaba una empresa transnacional canadiense y la tía Isabelita tenía acciones, o lo que hizo en la zona de Olón para garantizar los negocios de su esposa, la señora Lavinia Balbonesi, que hasta tanquetas movilizó a esa zona. Es decir, yo comparto plenamente con usted, es urgente trabajar en la región respecto del cumplimiento de la normativa, de la garantía de la democracia en función del cumplimiento de la normativa y, por supuesto, todos los acuerdos de carácter internacional que se deben desarrollar. Perfecto. Ahora, dentro de esto nosotros regionalizamos las políticas públicas o pretendemos regionalizar las políticas públicas, pero hay países que tienen unas políticas públicas que realmente dejan mucho que desear. La implementación de las políticas públicas, por ejemplo, en el Ecuador es una quimera. Entonces, regionalizar las políticas públicas, ¿qué significa? Luchar por la salud, luchar contra las drogas, contra el crimen organizado, contra la trata de blancas. ¿Ese tipo de políticas podemos nosotros entonces regionalizar o hay Por otras supuesto más? que sí. Por supuesto que sí, ese tipo de políticas y otras en el ámbito de la seguridad. Es urgente recomendar y trabajar desde el Parlamento andino y desarrollar acciones para la aplicación para depurar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de los narcogenerales. Denuncias y sanciones en el Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, de cómo están involucrados a hechos de carácter ilícito que se presentan. Es urgente la cooperación internacional para el control de fronteras, por donde ingresa y sale la cocaína, el tráfico de armas, la trata de blancas, entre otros aspectos, así como también el trabajo urgente de creación de un observatorio regional Mm. para la seguridad andina con la finalidad de contar con datos que sirvan a los gobiernos de los distintos países de la región andina para tomar decisiones. Mire lo que pasa en el Ecuador. Esto no puede seguir sucediendo. La señora Palencia, que podrá saber de todo menos de seguridad, prohibió que se publiquen y se hagan públicos los datos respecto de seguridad desde diciembre del año pasado. Y por Ujú. lo tanto, los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos acceso a la información de qué está pasando con los temas de inseguridad. Acompañado a eso, un plan Fénix que no existe porque no se ha resuelto esta grave problemática. Bien, son las circunstancias y desgraciadamente los políticos aprovechan este tipo de circunstancias, pero nosotros debemos apoyar políticas gubernamentales. Aquí en el Ecuador existen políticas gubernamentales, yo no digo ahora en este gobierno, de años atrás. Yo creo que incluso confunden la inversión que debe realizar en las áreas de socorro a los ciudadanos con el lucro que deben sacar las personas que están en el mando. ¿Existen realmente políticas públicas aquí en el Ecuador que vayan en beneficio de los sectores marginados? Existen políticas públicas que no se cumplen en lo fundamental Es el porque en vez verbo. de el cumplimiento de políticas públicas son los programas o los proyectos de cada uno de los gobiernos. Las políticas públicas son a largo plazo. Una política pública, garantizar el 6% del Producto Interno Bruto para la educación. ¿Para Ujú. qué? Para
dar nombramiento a los profesores que durante varios años están a contrato para mejorar la infraestructura educativa, para garantizar Internet y servicios de tecnologías de la información en las instituciones educativas, para aplicar los protocolos dentro de las instituciones educativas, escuelas y colegios en contra de la violencia. Son aspectos importantísimos, pero eso se hace con recursos públicos. Las políticas de la salud. Necesitamos políticas públicas de salud a largo plazo para que los recursos que se entreguen sirvan para tener medicinas suficientes en los hospitales, médicos, especialistas, profesionales de la salud, para que no se repita lo que estamos viviendo. A mí me duele profundamente el corazón y quiero decirle, mirar cómo personas tienen que arrodillarse para pedir un turno en el sistema de salud ecuatoriano. ¿Cómo hay que ir a estar parados? Y le digo por un tema de carácter de salud que tuve recientemente, ¿cómo usted cuando quiere hacerse atender en un hospital público o en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que esperar 5 horas, 6 horas para que le atiendan? Realmente esto es inhumano, pero obedece a una lógica de no transferir recursos desde el gobierno central para ampliar los servicios en el sector salud y para que luego entonces la ciudadanía diga, no, hay que privatizar porque lo público no funciona. Bueno, y así lo está anunciando uno de los candidatos. Me sorprendió oírle que pretende privatizar la salud pública y lo va a decir claramente el señor Cucano. Bueno, ahora, por otro lado, el Así pacto. es, y yo quiero decirle que son ideas trasnochadas del señor Cucalón, que quiere privatizar la salud, que quiere volver al trabajo por horas, cuando en la consulta popular la mayoría de los ecuatorianos le dijimos no al No. trabajo por horas. El señor Cucalón que se vaya con la señora María Paula Romo a seguir repartiendo los hospitales, porque aquí en el Ecuador hay un pueblo que defiende derechos, hay un pueblo que defiende garantías y hay un pueblo que no nos hemos olvidado lo que significó el gobierno del señor Guillermo Lazo para afectar los derechos que tenemos. Por otro lado, nosotros debemos y decimos siempre que hay que fortalecer la unidad entre los ciudadanos, entre los estudiantes, entre los gremios. En fin, el Pacto Andino o que la Comunidad Andina busca justamente esto, pero los ciudadanos estamos huérfanos de información, no le interesa al Estado por política gubernamental hacer conocer las tareas y hacer que los ciudadanos apoyemos al Parlamento Andino, porque de alguna forma está pasando desapercibido esta organización que fue muy beneficiosa para el Ecuador cuando se conformó con 7 países al inicio de la mesa. Por supuesto, hay que establecer mecanismos de fortalecimiento. Es por ello que le he solicitado a la señora Diana Tamaí que se convoque a un debate público y obligatorio de los candidatos al Parlamento Andino, para que la ciudadanía primero conozca qué es el Parlamento Andino, la importancia estratégica que tiene para el Ecuador, pero en segundo lugar, para que conozca quiénes son sus candidatos, cuáles son las propuestas que lleva. Por ejemplo, los señores de la RC, los 2 miembros del Parlamento Andino van a la reelección. La pregunta es qué han hecho por la integración, cómo han trabajado por la integración. Por ello, es urgente trabajar por estos mecanismos de difusión respecto de lo que es el Parlamento Andino, la importancia del Parlamento Andino, y que al igual que el resto de ecuatorianos, el día que se trabaja se come, los parlamentarios andinos dejarán de recibir sueldos y empezarán a ganar dietas. El día que se reúnen, ese trabajo será reconocido. Correcto, hay un apoyo popular que es muy conocido, especialmente en las organizaciones de las universidades, que la unión hace la fuerza. Han querido siempre destruir al Parlamento Andino y las organizaciones de carácter internacional, quiero decir 4, 5, 6 países, por ejemplo, los países centroamericanos. Esta es una política del imperio, pero nosotros estamos cediendo justamente a esta circunstancia. Nuestros gobiernos son blandengues en el sentido de que no hacen que se respete esta integración de los grupos, porque recuerdo yo incluso en el gobierno de, si no estoy mal, de Osvaldo Hurtado, se pensó negociar la deuda externa entre todos los países de Latinoamérica, pero la iniciativa quedó allí cuando vino al poder el señor el ingeniero Leos Pérez Escorza.
Así es, hay políticas importantes y usted ha traído un tema a colación trascendental, las intenciones de renegociar la deuda externa. Y esto es importante porque los problemas que tiene Ecuador, los problemas que tiene Colombia y el resto de países de la región son desde el punto de vista económico. Y organizar un proceso de renegociación en condiciones de ventaja para el Ecuador y la región andina, para que estos recursos sean invertidos en infraestructura, en obra pública, en educación, en salud, en bienestar social es fundamental. Usted sabe que $1 invertido en infraestructura, $1 invertido en obra pública trae una tasa de retorno de 2 o de 3 dólares. Es decir, hay una duplicación importante del dinero y esto le contribuye a la reactivación del aparato productivo. Si no hay dinero, si no hay capital, si no hay circulante, no vamos a tener reactivación del aparato productivo, porque a veces uno escucha a través de distintos espacios, no, vamos a crear emprendimientos, sí, pero ¿cómo se va a sostener esos emprendimientos? ¿De dónde van a salir los recursos de esos emprendimientos? ¿Cuál va a ser la capacidad adquisitiva de la población? Por lo tanto, la inversión desde el Estado ecuatoriano en inversión en obra pública es fundamental, así como también la reactivación del sector empresarial, la inyección de recursos al sector empresarial pequeño y mediano, que son los generadores del 80% del empleo en nuestro país. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Nosotros tenemos 5 representantes al Parlamento andino. Personalmente conozco a tres. Quiero decir, conozco los nombres de tres parlamentarios. Yo estoy que esto de periodismo años antes. Pero, sin embargo, la situación es antipática cuando se oye el Parlamento andino, una cosa etérea, una cosa que no funciona. Parece una beca más que un trabajo en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. Pero aquí viene una pregunta. Las sedes en Colombia, cuando se creó en 1979 el Parlamento era rotativo, la estadía, digamos, la sede, pero ahora es en Colombia. Colombia rinde las seguridades necesarias para que funcione el Parlamento, la Corporación Andina, brinda la suficiente seguridad a los integrantes del Parlamento. Colombia financia el funcionamiento del Parlamento andino. No sé si en estos momentos de crisis otro país quiera asumir el funcionamiento del Parlamento andino. Pero más allá de dónde está la sede, es fundamental qué es lo que hace el Parlamento andino, cómo trabaja el Parlamento andino, qué nivel de efectividad tienen las recomendaciones, cuál es el papel de los representantes en el Parlamento andino en cada uno de esos países para que se apliquen esas resoluciones, esas recomendaciones. Por eso, por ejemplo, llevo la propuesta junto al equipo de trabajo que me acompaña respecto de que al menos una vez al mes los parlamentarios andinos rindan cuentas de lo que hacen a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Bien, me parece acertado que hasta cierto punto den a conocer el deber que han hecho, que han cumplido. Por otro lado, el Parlamento andino se reúne voluntariamente a alcanzar desarrollo integral, más equilibrado, autónomo. Este Parlamento andino, esta organización, ¿es tomada en cuenta? ¿Tiene alguna trascendencia a nivel internacional? ¿O es un organismo más burocrático que se crea para satisfacer ciertos apetitos políticos? Es un organismo que si se trabaja en función de los objetivos que debe cumplir es importantísimo. Por ello, incluso es necesario empezar una discusión en la región respecto de reformas al Acuerdo de Cartagena en donde se establece cuáles son las funciones y las competencias del Parlamento andino. Si un logro ha tenido el Parlamento Europeo es que sus decisiones son de carácter vinculante, lo que no Ujú. existe en el caso del Ecuador. Entonces, es esa una de las discusiones que deberíamos plantear en el escenario actual. Bien, ahora, hay algunos países que han abandonado Pacto Andino, digamos así como es más conocido. ¿Se hará alguna gestión para que retorne? Porque es importante, mientras más países, especialmente que estamos en el Océano Pacífico, se integren para hacer una defensa más firme de nuestros derechos que había señalado las 200 millas marinas para preservar el futuro de nuestros pescadores, en fin. ¿Cree usted que deben hacer las gestiones para que se reincorporen esos países?
Todas las gestiones son importantes, pero la reincorporación de los distintos países serán en función de que encuentren resultados. Es el único mecanismo de integración en donde sus representantes, por lo menos en 3 países, son producto de votación universal y secreta, que tienen un proceso avanzado respecto de la comunidad andina en distintos ámbitos. Sin embargo, todos los procesos de integración tienen que ser fortalecidos en este escenario sobre la base del respeto a la soberanía nacional, a Bien, la autodeterminación de los pueblos, porque en la región andina hablamos del Parlamento andino, hablamos del Mercosur, hablamos de otras iniciativas regionales de integración que son sumamente importantes también. bueno, estamos de acuerdo en varias de las visiones, pero hay potencias extranjeras que pretenden dividir a las organizaciones de países pequeños para que no podamos reclamar en grupo, ya que sería más fuerte el reclamo. ¿Depende esto entonces de los presidentes de turno de los diferentes países o es obligatorio, en este caso, pertenecer al Pacto Andino o pertenecer a la Unión Interamericana? No hay manera de que el presidente se abrogue funciones y diga que nosotros abandonamos el Pacto Andino. Son acuerdos de carácter internacional. El sistema andino de integración tiene en su funcionamiento la cumbre de presidentes, de ministros de Relaciones Exteriores, forma parte de este espacio tan importante la Corporación Andina de Fomento, el Parlamento Andino, que en el caso del Parlamento Andino trabaja desde el punto de vista legal en recomendaciones, desde el punto de vista de la fiscalización, pidiendo información de cuáles son los pasos que se dan en las distintas instancias, así como también en recomendaciones a cómo se manejan los recursos de la Corporación Andina de Fomento, entre otros elementos importantes del desarrollo. Bien, ahora, incluso se llegó en algún momento por parte de un gobierno a vender la sede donde funcionaba este organismo internacional. Esto es, yo, arrogante, quiero decir, esto es lapidario para el Ecuador, para la supervivencia del pacto. Es muy complicado que el presidente de la República declare que quita el edificio del Parlamento andino, pero más grave es que no dijeron absolutamente nada los parlamentarios andinos, no salieron a defender la institucionalidad que representa al Parlamento andino. Esto determina que están dedicados a otro tipo de actividades, menos a trabajar por la integración, que no les preocupa la integración. Por eso digo, se les acabó la beca, se les acabó la farra. El día que trabajan, ganan y si no, el día que no pueden tener esos sueldos que el pueblo ecuatoriano les está pagando, para ver ahí si realmente a quién le interesa la integración y quiénes están motivados por ir a trabajar en los procesos de integración de la región andina. Se dice que el Parlamento andino prácticamente está por desaparecer, que no cumple ninguna función y que los resultados son vagos, que no hay certeza en la tarea que están cumpliendo las personas que van a integrar este. ¿Crees tú que crees que deben dinamizar los estados la presencia de los parlamentarios? Porque si no estamos arando en el mar y hasta cierto punto estamos haciendo un trabajo como una beca para las personas que van y no hay resultados. Personalmente no conozco resultados. No sé si tú por ahí hayas encontrado alguna circunstancia. Más allá de ese elemento que usted establece, hay que establecer determinados parámetros de quiénes son candidatos. A ver, debe haber un elemento central, conocimiento sobre los temas de integración. En segundo lugar, compromiso para trabajar por los temas de integración. Permanentemente rendir cuentas respecto de lo que se hace. Por ejemplo, yo llevo una propuesta en el ámbito de la educación en mi calidad de maestra universitaria con la finalidad de la homologación de títulos. ¿Para qué? Para que los estudiantes que se gradúan en el Ecuador de médicos, arquitectos, ingenieros, una vez registrado en el CENESID este título, tenga la validez suficiente desde el punto de vista de la perspectiva legal en el resto de países de la comunidad andina y de manera legal puedan trabajar sin ningún trámite adicional, o que se destine un porcentaje importante de los recursos de la Corporación Andina de Fomento
para un proyecto, para un convenio de educación, ¿no es cierto?, en donde existan becas gratuitas, en donde maestrías de la Universidad Andina Simón Bolívar sean totalmente gratuitas para los mejores estudiantes de las distintas universidades en el nivel posgrado, entre otros aspectos que consideramos importantísimos, el financiamiento de proyectos de investigación científica, tecnológica, por señalar algunos ejemplos de estos planteamientos. Bien, me parece claro que has expresado al pueblo ecuatoriano. Tu mensaje final, por favor, no proselitismo, sino una circunstancia de esperanza, por favor. Bueno, yo creo que el Ecuador de nuestros días tiene momentos muy difíciles, muy complejos. Es hora de la unidad, es hora de los pueblos, es hora de los trabajadores, es hora de los maestros, es hora de quienes estamos comprometidos con nuestra patria, con su desarrollo, con el avance del Ecuador. Y por ello pongo a consideración de la ciudadanía mi nombre. Soy Natasha Rojas, maestra universitaria, candidata al Parlamento Andino por las listas 2 de la Unidad Popular, conjuntamente con nuestro candidato a la presidencia de la República, Jorge Escala, y Sebastián Ceballos a la Asamblea por la provincia de La Suay. Así es, feminista amante del progreso, defensora de la honestidad, de los derechos humanos y la naturaleza. Muchas gracias, Natacha, un gusto. Gracias. Muchas gracias a usted, le envío un abrazo y excelente día. Muchas gracias.